buenas tardes. Muchas gracias. El tema de la integridad en las contrataciones públicas empieza con la ética. La ética es, pues, este gran colchón en el que se posan todos los temas vinculados como la integridad, la prevención de la corrupción, la ética en la función pública, y por lo tanto debemos iniciar con una breve reflexión sobre la ética, ¿no? Y bueno, yo siempre elijo para estas conferencias esta definición de ética, que es, desde mi punto de vista, la más completa, que dice que la ética es el anhelo de vida plena con y para otros en instituciones justas. ¿Y esto qué supone? Supone, bueno, que todas las personas, en primer lugar, tenemos aspiración a una vida feliz, todos aspiramos a tener una vida completa, una vida satisfecha, una vida de la cual nos sintamos orgullosos y orgullosas cada uno. Una vida en la que podamos desarrollar plenamente nuestros planes personales, nuestros proyectos personales, de tal manera que podamos, pues, sentir que hemos logrado hacer con nuestra vida lo que queríamos hacer con ella, ¿no? A ello se refiere esta primera parte de anhelo de vida plena, ¿no? La ética como anhelo de vida plena. ¿Y qué supone específicamente este anhelo de vida plena, más allá de la aspiración a ser felices? Supone que nosotros, para ser felices, debemos lograr ciertas cosas, ciertos aspectos que forman parte importante de nuestro plan de vida, ¿cierto? Y para poder lograr aquellas cosas que forman parte de nuestros planes y de nuestros proyectos de vida, debemos lograr algo anterior, más fundamental: saber tomar decisiones. Saber tomar decisiones. Si no sabemos tomar decisiones, entonces será difícil que podamos lograr aquello que nos hemos propuesto en nuestro propio proyecto, en nuestro propio plan de vida. Entonces, la ética, en esta perspectiva, la ética tiene que ver con la manera en cómo nosotros gestamos, formamos nuestros criterios, formamos nuestra capacidad para poder evaluar y tomar buenas decisiones en nuestra vida, y tomando buenas decisiones, pues aspirar a tener una vida cada vez más feliz y cada vez más plena. De tal manera que la ética en este campo se pregunta: ¿qué es aquello que yo debo decidir para ser feliz? Porque todos sabemos que queremos ser felices y todos sabemos qué cosas nos hacen felices en la vida. Lo que no siempre sabemos o no siempre acertamos en ello es en qué decisiones debemos tomar para lograr aquello que nos hace felices a cada uno y a cada uno. Y es allí donde entra a tallar la ética. Una vida que no se forma en la reflexión, una vida que no se ejercita en las evaluaciones de sí mismo o de las cosas que quiere lograr para sí mismo, una vida que no se pregunta qué es lo que quiero y cómo lo quiero lograr, es una vida que no va a tener muchas oportunidades precisamente de elegir y lograr aquello que desea. Es eso fundamentalmente a lo que nos referimos cuando hablamos de anhelo de vida plena, cómo la ética contribuye a formar nuestro criterio, a formar nuestras capacidades para poder tomar las mejores decisiones posibles que nos conduzcan a una vida feliz. Pero claro, nosotros convivimos con otras personas y esas otras personas también tienen aspiraciones a lo mismo, tienen la misma aspiración que nosotros, es decir, también quieren ser felices, también quieren tener una vida plena, y por lo tanto necesitamos establecer marcos que regulen nuestra convivencia con los demás de tal manera que no nos impidamos, ¿no? Mutuamente esta búsqueda por ser felices cada uno y cada uno, sino que más bien por el contrario, establezcamos criterios de convivencia, pero también de colaboración para poder tener mejores oportunidades de lograr aquello que nos hace felices, lograr aquello que nos proponemos en nuestra vida. Y entonces la ética tiene que ver con y para otros también, es decir, con el reconocimiento de los límites para una buena convivencia con los demás,
el reconocimiento de la dignidad y de los derechos de los demás para poder respetarlos, para poder reconocer al otro como un sujeto válido, como un sujeto moral que tiene los mismos derechos, que tiene el mismo valor que tengo yo como ser humano, y a partir de ello, pues, generar relaciones que nos permitan no solo convivir, sino, insisto, colaborar entre nosotros para tener mejores oportunidades de una vida plena y satisfecha. Y finalmente, la ética tiene que ver con las instituciones, es decir, las instituciones que sean justas. ¿Qué significa que las instituciones sean justas? Bueno, significa que las instituciones provean de los servicios públicos de la misma manera para todos los ciudadanos y ciudadanas de un país, de una comunidad. Que no haga diferencias, que no haga diferencias no justificadas en las leyes, en las normas, sino que trate a todos y todas como sujetos con el mismo valor, con la misma dignidad humana y sin ningún tipo de discriminación que privilegie a algunos y impida o limite a otros de gozar plenamente de los bienes que generan estas instituciones. Eso es fundamentalmente que las instituciones sean justas, que actúen con una perspectiva de igualdad y también una perspectiva de equidad. Dicho esto, nosotros debemos considerar las instituciones como un sistema de reglas formales e informales que organizan a la comunidad. Las instituciones son reglas, son normas, son procedimientos que regulan y organizan la vida en comunidad. Y cuando nos damos cuenta que las instituciones funcionan bien, cuando las instituciones son recurrentes, es decir, cuando llevan a cabo sus procedimientos y generan los servicios propuestos siempre de la misma manera, ¿no? Y permanentemente, no de manera esporádica, no de manera cuando buenamente se le ocurre a el servidor A o a la servidora B llevar a cabo el servicio, ¿no? Sino las instituciones tienen que funcionar siempre llevando a cabo sus procedimientos de la misma manera. También cuando son predecibles, es decir, cuando un ciudadano o ciudadana, un usuario, es capaz de predecir el comportamiento de la institución. Es decir, cuando yo sé que un trámite me va a demorar, en efecto, 3 días, de acuerdo a lo que dice el procedimiento establecido. O cuando sé que ir a hacer un determinado trámite me va a durar 1 hora, y no 4 horas, o 3 horas, o 2 horas, o no 3 días, sino 5 días, 8 días, o 2 días, no. Las instituciones tienen que ser predecibles, tienen que permitirle al ciudadano y ciudadana predecir su conducta, predecir su funcionamiento, y por lo tanto, el ciudadano tiene que poder generarse una expectativa razonable del servicio que va a recibir de la institución. De lo contrario, la institución pierde su sentido, ¿no? La institución es aquello que se ha instituido, es aquello que ha quedado como permanente, como aquello que resulta significativo de mantener en la comunidad. Y finalmente las instituciones, bueno, constituyen normas que garantizan el goce de nuestras expectativas sociales, tales como los derechos de los ciudadanos. Si una institución no garantiza el goce de una expectativa social, comunitaria, política, como son precisamente los derechos fundamentales de los ciudadanos, entonces las instituciones pierden su sentido. Por ello, necesitamos contar con instituciones justas, instituciones que, insisto, sean recurrentes, predecibles y que garanticen a través de sus servicios el goce de las expectativas sociales y de los derechos fundamentales. ¿Sí? Cuando una institución entonces es justa, cuando responde a las necesidades de los ciudadanos con imparcialidad, cuando provee servicios con pertinencia, es decir, con un enfoque de interculturalidad. Dicho sea de paso, siempre Aulas Digitales está trabajando
también en ciclos de conferencias sobre el enfoque de interculturalidad, la gestión pública, y hay que estar, por lo tanto, siempre atentos y atentas. Cuando las instituciones proveen servicios con un sentido de oportunidad, es decir, dentro de los plazos establecidos por la ley y por las normas, y no cuando, nuevamente, buenamente se les ocurre a las instituciones o a los funcionarios que trabajan en ellas desarrollar los servicios fuera de cualquier tipo de plazo que el ciudadano requiere tener o contar con dicho servicio. Y finalmente, cuando provee servicios con calidad, cuando satisface de manera completa las necesidades de la ciudadanía. Es decir, una institución es justa cuando trata a todos por igual, cuando al mismo tiempo trata a la ciudadanía, sobre todo a la ciudadanía que forma parte de pueblos originarios, en contextos de interculturalidad, cuando brinde esos servicios de manera diferenciada, incorporando las perspectivas culturales, las lenguas, los símbolos y las identificaciones de cada pueblo, y por lo tanto el servicio es capaz de llegar plenamente a esa ciudadanía que tiene una cosmovisión distinta de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanos. En nuestro país tenemos más o menos como unas 54 lenguas originarias, sistémicas, plenamente sistémicas, lo cual nos habla de que por lo menos tenemos 54 grupos culturales que habitan en nuestro país, sin contar las demás lenguas que todavía no han sido sistematizadas en nuestro país. Entonces, necesitamos servicios que garanticen la igualdad y garanticen la diferencia cuando es necesario, que lleguen en los plazos establecidos y que garanticen las expectativas y satisfagan las necesidades de la gente. De lo contrario, las instituciones no son o no serían del todo justas. En ese sentido, voy a pedirles a mis colegas que podamos pasar justamente el siguiente video, el video que tenemos preparado para que ustedes vean cuál es la respuesta que el Estado peruano está teniendo para combatir la corrupción en general y de manera particular también en el ámbito de la contratación pública. Adelante. El Perú tiene todo lo necesario para crecer, una gran historia, una cultura muy variada e infinidad de riquezas y recursos naturales. Pero existe una barrera que limita su desarrollo: la corrupción. La corrupción sigue siendo uno de los principales problemas de nuestro país. Afecta los derechos de las personas, genera pérdidas económicas y debilita la confianza de la ciudadanía en el Estado y sus funcionarios. La corrupción produce desigualdad, exclusión y desencanto. Por décadas, la lucha contra la corrupción estuvo marcada principalmente por un modelo centrado en la persecución y sanciones de las faltas y los actos delictivos, sin prestar mayor atención a las causas que los originaron. El daño ya estaba hecho y el Perú perdía oportunidades. La sensación de impunidad y la revelación de nuevos y graves casos de corrupción expresaron los límites de un modelo típicamente reactivo, con dificultades para romper el círculo vicioso y repetitivo de la corrupción. Frente a ello, en el Perú emergió la integridad con un enfoque nuevo, centrado en la gestión de riesgos y estándares de cumplimiento, no solo para prevenir y detectar la corrupción, sino para proteger el interés común y mejorar el desempeño ético de los funcionarios públicos. En el año 2018 se aprobó el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, como resultado del análisis de diversas recomendaciones nacionales e internacionales para orientar la implementación de un conjunto de acciones hacia el 2021. Este plan contiene un modelo de integridad para facilitar la comprensión y aplicación de este nuevo enfoque en las entidades del sector público. El modelo de integridad cuenta con 9 componentes, los cuales debidamente articulados permiten aplicar un conjunto de herramientas y orientaciones prácticas para contribuir con una gestión pública moderna, con capacidad para prevenir y actuar oportunamente frente a la corrupción y otras prácticas cuestionables. Veamos cómo funciona el modelo de integridad en una entidad pública. Para establecer cultura de integridad en cualquier institución, es fundamental el compromiso de alta dirección. Es aquí donde se observa el liderazgo de las autoridades. Por ejemplo, al introducir la integridad como un valor esencial en la cultura organizacional,
se consolidan las políticas de cumplimiento. De igual modo, designar y empoderar a las oficinas y a los oficiales de integridad. Para tomar mejores decisiones es necesario identificar los procesos o actividades más vulnerables en las instituciones, aquellos que podrían ser objeto de un acto de corrupción o prácticas cuestionables que riñan con la ética. Evaluando correctamente los riesgos, se planifican medidas más eficaces para minimizar sus efectos. Es necesario regular las conductas y prácticas de los funcionarios públicos, especialmente en situaciones de riesgo, precisando con claridad qué es y qué no es correcto en su institución. De esta manera, se reduce el margen de duda y la comisión de actos no deseados, a través de medidas concretas que expresen una posición clara en la entidad. La transparencia es un principio inherente a la función pública, uno de los mecanismos de prevención de la corrupción más importantes. Sin este componente, el modelo de integridad estaría incompleto. Hoy es inadmisible que una entidad niegue el acceso a la información pública o incumpla las normas de transparencia y rendición de cuentas. Los recursos públicos son escasos y deben protegerse adecuadamente. Es necesario fortalecer el sistema de control interno en el proceso de mejora continua para alcanzar los objetivos institucionales eficazmente y cooperar con el control gubernamental para que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente. Es indispensable desarrollar actividades de comunicación y capacitación permanentes. Por ejemplo, ¿los trabajadores conocen las políticas de integridad y cumplimiento adoptadas por su entidad? ¿Están capacitados para implementarlas? La comunicación debe realizarse incluso con proveedores, usuarios y demás públicos de interés, para que conozcan los nuevos estándares de integridad establecidos. También se debe contar con un canal de denuncias, con mecanismos claros, sencillos y eficientes, incluyendo medidas de protección al denunciante y un catálogo específico de faltas y medidas disciplinarias. Las denuncias se deben procesar y resolver adecuadamente, estableciendo quién las recibe, quién y en qué plazo las investiga y qué unidad las sanciona o resuelve. Para desarrollar un modelo de integridad sostenible e identificar oportunidades de mejora, es fundamental evaluar periódicamente todos sus componentes. Para lograrlo, pueden aplicarse encuestas, talleres de evaluación y otros estudios. Para instalar el modelo de integridad en una institución, se requiere del aporte de diversas unidades orgánicas y de la participación activa de los servicios públicos. Pero alguien debe articular, monitorear y orientar todo este esfuerzo. La Oficina de Integridad debe desarrollar esta tarea. Este es el modelo de integridad, un modelo de compliance para el sector público, que traerá importantes beneficios para todos. Cuando una entidad lo implementa adecuadamente, no solo contribuye al fortalecimiento de su institución, previene la corrupción y aplica herramientas de una gestión pública moderna. En el Perú, la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros es el rector de la política de integridad y lucha contra la corrupción y brinda asistencia técnica para su implementación. Para implementar el modelo de integridad en su institución, cuenta con nuestro apoyo. Secretaría de Integridad Pública. Trabajamos juntos por un Perú íntegro. Como ustedes, colegas, acaban de observar, esta es la respuesta que el Estado peruano tiene para, precisamente, combatir la práctica de la corrupción o prevenir la práctica de la corrupción, fomentando una cultura de integridad pública. Es decir, fomentando que las instituciones en nuestro país cuenten con aquello que se denomina infraestructura ética. Procedimientos, procesos, canales, mecanismos, orientación, sistemas de control interno, etcétera, que garanticen una atmósfera de cumplimiento, una atmósfera de eficiencia en el servicio y, por supuesto, una atmósfera de integridad, que es lo que buscamos en todas las instituciones públicas. Y en ese sentido,
yo quisiera compartir esta segunda parte de la reflexión que estamos poniendo a su disposición. No nos quedamos en cómo las instituciones públicas, desde una perspectiva ética, deben ser justas. ¿Y qué implica que una institución sea justa, ¿no? Que sea una institución que garantice o actúe con imparcialidad, que actúe con sentido de la oportunidad, que actúe con enfoque de pertinencia cultural y, por supuesto, que también garantice a través de la calidad el goce de las expectativas o necesidades de la ciudadanía. En ese sentido, debemos reflexionar qué relación existe entre las instituciones justas, el ejercicio del gobierno y la administración pública, porque es en esa relación donde se teje precisamente la contratación pública. Y nosotros sabemos muy bien que el gobierno es elegido por voluntad popular, ¿no?, mediante el voto libre y universal, e implica el ejercicio del poder público, ¿no? Cuando el gobierno es elegido a través de una elección libre, entonces el ejercicio del poder es legítimo. Y el ejercicio del poder público determina que el gobierno tome las decisiones necesarias para garantizar que la ciudadanía que lo ha elegido tenga las mejores condiciones de vida posible. Por otro lado, la administración pública implica pues el aparato burocrático que se ha constituido para garantizar que los servicios públicos que son necesarios para la vida de la gente, para que la gente pueda tener una buena vida o una vida plena, puedan efectivamente realizarse, puedan llevarse a cabo. La administración pública es la que establece los canales, los mecanismos, es la que organiza los recursos humanos, económicos, financieros, para lograr desarrollar los servicios que la gente, que el pueblo, que los ciudadanos y ciudadanas necesitamos. Ahora bien, ¿qué implica entonces en esta relación tener instituciones justas? Implica, en primer lugar, que la administración pública, que es necesaria para el funcionamiento de las instituciones públicas, funcione de manera adecuada, funcione de manera eficiente, con una perspectiva de modernización y de transparencia, y por lo tanto, que permita que las instituciones públicas puedan generar los servicios públicos que, insisto, la gente necesita. ¿Y necesita para qué? Para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales. Es decir, la administración pública es necesaria para el funcionamiento de las instituciones públicas. Las instituciones públicas son necesarias para garantizar servicios públicos. Y los servicios públicos son necesarios para que la gente, como usted o como yo, podamos ejercer plenamente nuestros derechos fundamentales. En esa relación es en donde se juega gran parte del éxito o del fracaso del desarrollo de un país o de una comunidad. En ese sentido, para que los servicios públicos funcionen, ¿no?, bien o se generen, el gobierno, por un lado, y la administración pública, por otro, requieren generar inversión pública. El gobierno decide y la administración pública ejecuta proyectos de inversión pública. Y en el marco de la inversión pública, la administración pública, que es la que ejecuta los proyectos de inversión pública decididos por el gobierno, es precisamente, o se hace precisamente a través de la contratación pública. En el marco de la inversión pública, para ejecutar los proyectos de inversión pública, necesitamos contratar. Y por lo tanto, la contratación pública termina siendo necesaria para obtener, tal como lo dicen las normas, bienes, servicios y obras públicas que, nuevamente, insisto, garanticen buenos servicios y que la gente pueda ejercer plenamente sus derechos fundamentales. En este contexto, de acuerdo a la ley de contrataciones del Estado, los principios de la contratación pública, como ustedes pueden ver, y ya los han estudiado, estoy seguro, en las conferencias anteriores,
son estos que están aquí: la libertad de concurrencia, ¿no? Es decir, que haya pluralidad de postores, la igualdad de trato, ¿no? Que no se privilegie a un postor por encima de otro, que haya transparencia en el proceso, que haya publicidad, que el proceso sea público, que no sea y no tenga ningún tipo de rasgo de secretismo, que haya competencia, que haya eficacia y eficiencia, vigencia tecnológica hoy en día, que es tan importante para ejecutar sobre todo proyectos que implican el desarrollo de una obra pública, la sostenibilidad ambiental y social, ¿no? Que la inversión pública y la contratación pública realizada pueda ser amigable con el medio ambiente y tenga legitimidad social a través de procesos de consulta previa o resolución de disputas, digamos, siempre apelando a la buena voluntad de las partes, que haya equidad, que haya en el proceso de contratación pública se reconozca el sentido de la igualdad, pero también el sentido de la diferencia en la ejecución y en el desarrollo, sobre todo de los servicios públicos. Y finalmente la integridad, que es un principio fundamental y que tiene que ver con el cumplimiento efectivo de lo que está convenido, de lo que se encuentra establecido en los marcos normativos, en los marcos institucionales, en las grandes directrices que se establecen desde el gobierno y a través de la administración pública para ejecutar de manera adecuada los procesos de contratación pública. La integridad es un valor y es un principio que está asociada al cumplimiento efectivo y en el ámbito de lo público, al cumplimiento buscando satisfacer siempre el interés público por encima del interés privado. Sabemos muy bien que en este contexto las fases de la contratación pública guardan cada una de ellas riesgos de corrupción, pero también oportunidades para hacer bien las cosas, ¿no? Ustedes lo han dicho bastante bien cuando hemos preguntado cuáles son los principales problemas o los problemas que ustedes conocen en el ámbito de la contratación pública. Ustedes varios han dicho, por ejemplo, problemas en el ámbito de la elaboración de los términos de referencia o de los expedientes técnicos cuando se trata de una obra pública. Estos pasos, estos procedimientos, se encuentran contenidos en los actos preparatorios. Como ustedes pueden ver, los actos preparatorios son esta fase de la contratación pública en donde precisamente se prepara, ¿no? Se diseña, se planifica todo el proceso de la contratación. Esta fase de los actos preparatorios comienza en el plan estratégico institucional y termina en la aprobación de las bases o de los expedientes técnicos que van a ser precisamente publicitados para que los postores puedan competir para hacerse de ese contrato público. La segunda fase es la fase de selección, que también la conocemos bastante bien, que comienza con la convocatoria a través del SEACE y termina con el otorgamiento de la buena pro o la cancelación, apelación, nulidad o declaratoria de desierto cuando el proceso de contratación no prospera, no llega a prosperar. Si bien en el ámbito de los actos preparatorios los riesgos de corrupción están más bien asociados a la elaboración de los expedientes técnicos o de los términos de referencia, porque es allí donde se pueden concertar o se pueden coludir para terminar o determinar direccionamientos indebidos a favor de ciertas empresas o de ciertos postores. En el ámbito de la selección, el direccionamiento concertado indebidamente en la fase de los actos preparatorios se consuma y entonces el riesgo está depositado en el direccionamiento, como muy bien lo han dicho ustedes también en sus participaciones. Y finalmente, en el ámbito de la ejecución contractual, tenemos precisamente cuando ya el proyecto de inversión pública ha sido contratado, o sea, se ha contratado luego de un concurso público. La ejecución contractual supone pues la aplicación del contrato, ¿no? El desarrollo de la obra, el desarrollo del servicio o la consumación del bien que se espera lograr o se espera adquirir en la administración pública. Y entonces aquí en la ejecución contractual los riesgos de corrupción están pues muy asociados a la forma en cómo se ejecuta el contrato. En el ámbito de la obra pública, por ejemplo, el uso de materiales distintos
a los establecidos o solicitados en los expedientes técnicos para ahorrar en los insumos. En el ámbito de los bienes, de la misma forma, no satisfacer la necesidad o la demanda establecida en los términos de referencia y entregando un producto distinto del que se había convenido o acordado, nuevamente en el supuesto de que se quiera beneficiar indebidamente el postor con ayuda, por supuesto, en concordancia con malos servidores públicos que facilitan este proceso. Lo que quiero manifestar es que el riesgo de corrupción se encuentra de manera transversal en las tres fases de la contratación pública, por lo cual debemos tener mucha perspectiva y mucho cuidado, especialmente, como bien lo han dicho ustedes, desde el momento en el que se diseñan los términos de referencia o los expedientes técnicos, porque es allí donde se establece la arquitectura de la contratación y del servicio que finalmente va a llegar a la ciudadanía. Aquí está, por ejemplo, alguno de los riesgos de integridad o alguno de los riesgos de corrupción en la contratación pública. En primer lugar, el ejercicio del poder público basado en el interés personal o de grupo. Esto es muy importante. Cuando el gobierno, que debe defender el interés público, cuando el gobierno, que debe defender siempre la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, en general, el interés general, el bien común, como lo querramos llamar, cuando el poder público deja de defender el interés general y empieza a defender intereses personales o intereses de grupo, partidarios, de grupo económico, del que se procede. Por ejemplo, cuando un presidente de la República no logra diferenciar su papel como empresario antes de llegar a ser presidente o ser ministro, ministra de Estado o congresista. Cuando un presidente no diferencia su adherencia a el partido político que lo llevó al poder y entonces está constantemente todavía beneficiando los intereses de estos grupos económicos a los que perteneció o de estos grupos partidarios que finalmente lo llevan al poder y no el interés general. Las redes de corrupción instaladas en la administración pública que generan una percepción de corrupción sistémica, es decir, cuando en las instituciones públicas se generan redes conformadas por funcionarios de distintas oficinas que están involucradas en el proceso de contratación pública, desde el área usuaria hasta el área de logística o hasta la gerencia de infraestructura. Y entonces tenemos, ¿no?, de ejecución contractual, tenemos una red de servidores, malos servidores, que, digamos, están coludidos y están organizados para desarrollar prácticas de corrupción en los procesos de contratación pública. La falta de transparencia, sobre todo a nivel de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, que no permiten mantener actualizados los portales de transparencia estándar y por lo tanto no tener información oportuna sobre cómo se ejecutan los proyectos de inversión pública en el ámbito local y regional, especialmente. La ciudadanía poco atenta al ejercicio del poder público o a la forma en cómo se ejecutan los proyectos de inversión pública en el ámbito local y regional. Lamentablemente muchas veces nos encontramos con una ciudadanía pasiva que no está ejerciendo su labor de control ciudadano, de fiscalización ciudadana, o que simplemente no se encuentra interesada en los asuntos públicos y no es capaz ni siquiera de hacer seguimiento a los portales de transparencia estándar para saber cómo se está desarrollando, digamos, el ejercicio del poder público en su municipalidad, en la municipalidad de su distrito o en su gobierno regional. Y eso pues es una carta libre para el mal servidor, el mal funcionario, y para que pueda hacer lo que, si tiene mala voluntad, le complazca, ¿no? Finalmente, la falta de planificación de los procesos de inversión y contratación pública, que como ustedes también lo han señalado, termina siendo un riesgo importante de corrupción en el ámbito de las contrataciones públicas. Acá ustedes van a poder observar en el PowerPoint
Esta es una infografía que sacó la Contraloría General de la República el año pasado, en donde establece algunas inconductas funcionales en cada una de las etapas de las contrataciones públicas, desde los direccionamientos, pasando por el fraccionamiento para evitar cualquier tipo de procedimiento de selección, ¿no? Que corresponda según la necesidad anual, ¿no? Es decir, dividir la contratación en distintas fracciones cuando se superan los montos límites para la ejecución de una contratación pública, la sobrevaloración, en fin, hay una serie de inconductas, como decía yo, identificadas por la Contraloría General de la República. Es bueno que las miremos con detenimiento, que las conozcamos con mayor precisión para precisamente prevenirlas, ¿no? Y también, por supuesto, para informarlas cuando somos testigos de ellas. Las más conocidas son los direccionamientos, los fraccionamientos, es las conformidades que no cumplen con las especificaciones técnicas, ¿no? Cuando uno da conformidad de un servicio que en realidad o no se ha ejecutado o se ha ejecutado de manera parcial. Eso lamentablemente todavía sigue siendo bastante común en el proceso de contratación pública. O cuando, por ejemplo, también en la ejecución contractual, cuando los pagos están asociados precisamente a ciertas prácticas de soborno, ¿no? Es decir, cuando se solicita algún tipo de dádiva o intercambio indebido a cambio de procesar el pago correspondiente para el contratista. Todas estas prácticas o inconductas funcionales han sido identificadas por la Contraloría y algunas de ellas, inclusive, han sido identificadas como delitos cometidos por funcionarios públicos, que ustedes pueden verlos aquí en la columna de la derecha, como la omisión de actos funcionales, el nombramiento o aceptación ilegal, la colusión simple o agravada, el peculado de uso, el peculado doloso, la malversación, que es lamentablemente muy extendida todavía en los procesos de contratación pública, los cohechos. El cohecho es la práctica de corrupción más extendida en el ámbito de las contrataciones públicas. De hecho, sabemos muy bien por los casos, digamos, más mediáticos como el de Odebrecht, que el cohecho es la principal práctica delictiva, ¿no? Que se lleva a cabo en la relación entre los malos funcionarios y los malos empresarios para ejecutar indebidamente contratos de gran envergadura en nuestro país. El cohecho es el soborno. De hecho, aquí en las aulas digitales tenemos también una conferencia vinculada a informar cada vez más y mejor a los servidores públicos sobre el sistema de gestión antisoborno que se viene implementando para promover la integridad pública en las instituciones públicas. Y bueno, colegas, ya para ir concluyendo con esta presentación, solamente quería que ustedes observen cuál es el impacto de las contrataciones públicas ejecutadas sin integridad, sin un enfoque de cumplimiento, sin un enfoque de prevención de la corrupción, sin un enfoque ético. Puentes que se desploman, que se caen y que le impiden el paso a la gente de un lado a otro. Y esto en sí mismo parecería, digamos, anecdótico. Sin embargo, cuando nosotros descubrimos las causas que se encuentran por debajo o detrás de un hecho como este, que un puente se caiga, por un mal estudio de las tierras, certificado y avalado por las gerencias correspondientes, por los supervisores de obras contratados, pero también coludidos para aceptar el proyecto de la construcción de este puente, en donde hay algunos cientos de miles de soles comprometidos de manera ilícita. En realidad, todo esto termina siendo anecdótico cuando medimos el impacto de un puente caído para la gente que está aquí alrededor y que no puede cruzar para ejercer su derecho al trabajo, o los niños y niñas que no pueden cruzar para ejercer su derecho a la educación, o las personas que no pueden cruzar para ejercer su derecho a la salud, es decir, a atenderse de las distintas dolencias que se tienen que atender en un puesto de salud que se encuentra al otro lado de la ribera del río. Lo que quiero decir es que la corrupción en el ámbito de la contratación pública siempre termina no solamente haciéndole gastar el doble o el triple al Estado, sino que limita el goce pleno de los derechos fundamentales, como por ejemplo
cuando tenemos un hospital que ya tiene más de 10 años, que viene siendo construido y no termina su construcción porque hay disputas permanentes entre el contratista y el gobierno regional, arbitrajes que buscan dilatar precisamente el proceso de la ejecución del hospital, porque en cada día de arbitraje gana mucho más el contratista, impidiéndole a la ciudadanía tener un hospital para, como ya sabemos, recibir un servicio adecuado de salud, y más aún en un contexto como el que estamos viviendo todavía en nuestro país de pandemia y en el mundo en general de pandemia, cuando un colegio no se termina de construir y entonces tenemos niños y niñas que tienen que recibir clases cuando las recibían de manera presencial en estas condiciones, simplemente porque en realidad las bases no se hicieron de manera adecuada o, como está ocurriendo en algunas regiones, cuando la refacción de la escuela no logra llevarse a cabo porque la empresa supervisora no se pone de acuerdo con la empresa ejecutora de la obra respecto de si la escuela debe ser demolida o refaccionada. Y entonces esta disputa técnica la tiene que dirimir en algún momento el gobierno regional, que tampoco busca las medidas o los canales más adecuados y más efectivos para poder dirimir esa disputa y lograr que el colegio se termine de construir. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la afectación? La afectación es esto: niños y niñas que no tienen buenos espacios para estudiar. Y luego direccionamientos, otorgar buena pro a empresas que no están calificadas o cualificadas para, por ejemplo, instalar plantas de oxígeno en plena pandemia, solo por el hecho de que la empresa tenía como uno de sus inversionistas a un amigo de uno de los ejecutores de este proceso de contratación. Conflicto de intereses abierto. ¿Cuál es el efecto? Plantas que no se logran construir y lamentablemente mucha gente que pierde la vida precisamente porque no tienen y no cuentan con el oxígeno que se requiere. Entonces, colegas, yo quisiera pasar, antes de continuar y de cerrar con esta exposición, quisiera más bien poner el último video para cerrar esta parte. Aló, buenas tardes. Sí, un momento, por favor. Señor director, lo llama el señor Ramírez, de la empresa Maisac. Ese Ramírez, pero qué rápido es. Páseme la llamada. Ya fue. Ramírez, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oiga, amigo, pero ¿cómo vuelan las noticias? Nosotros todavía no hemos publicado la convocatoria y usted ya nos está llamando. Señor director, llamaba para saludarlo y para que me tengan en cuenta por si convocan un nuevo concurso. Usted sabe que yo siempre le echo buenos trabajos, más de lo que me piden y a menor costo. Así que de repente les convendría que les vuelva a hacer algún servicio. Eso ya depende de ti. Acá debe ser todo legal y transparente. Claro, yo me encargo de eso. Le paso la voz a un par de patas para que se presenten al concurso con sus presupuestos más altos, superando el monto requerido, y así yo gano por menor cuantía y todos contentos. Su concurso público sale legal y transparente. Eso ya lo dejo en tus manos. Aquí evaluamos a las 3 empresas que entran a licitación. Y si ganas tú otra vez, mejor para nosotros. Así queda algo por aquí. Entonces ya estaremos comunicándonos. No faltaba más, estamos siempre para ayudarnos. Y gracias por la llamada. Chao. Señora María, adelante, tome asiento. Bueno, señor director, solo quería comentarle que hoy tendremos asamblea de la PAFA para elegir a los padres de familia que participarán en el comité de selección. Sí, porque ya debemos publicar la convocatoria del concurso, pero lo más antes posible, ¿no? Imagínese, todavía no hemos publicado nada y los proveedores ya nos están llamando. Bueno, señor director, yo llamé a Luis Ramírez de Maisac para ponerlo sobre aviso. Como es conocido nuestro y ya ha hecho trabajos para el colegio, pensé que esta vez también podría... Claro. Acabo de hablar justamente con Ramírez. Es un gran amigo nuestro, muy conocido. A mí también me encantaría que trabajara con nosotros.
pero eso se decide en un comité. Además, señora María, que usted como presidenta de la AMPAFA debe recordar que acá las cosas deben ser claras, transparentes como el agua. Así nos evitamos problemas a la hora de la entrega de la buena pro. No se preocupe, señor director. Todo saldrá bien, como en el concurso anterior. Muy bien, señora María. Pues entonces, a trabajar. La acompaño. Gracias por venir, ¿eh? Hasta luego, señor director. Hasta luego, señor. Simplemente para terminar, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo proceder cuando estamos ante un riesgo de una práctica de corrupción en la contratación pública? Lo primero que debemos hacer es informarnos. Debemos tener siempre la mejor capacitación posible sobre las normas que regulan los procesos de contratación pública, pero también información y capacitación sobre integridad y ética en la función pública que nos permitan discernir adecuadamente cuando nos encontramos ante un conflicto ético o ante un problema ético que desafía nuestra capacidad para tomar buenas decisiones en el ejercicio de nuestra función como servidores y servidoras del Estado. Lo segundo es denunciando cuando somos testigos de una práctica de corrupción. Si no denunciamos, permitimos que se siga desarrollando la corrupción y la falta de la ética en el ejercicio de las contrataciones públicas. Y lo tercero es aprendiendo a decir no. Debemos aprender a decir no. Debemos aprender a no aceptar cuando se nos quiere involucrar o hacer cómplices en un proceso de contratación pública corrupto o que tiene riesgos de corrupción. Y debemos también aprender a decir no a nuestros superiores jerárquicos cuando nos solicitan que participemos en alguna diligencia o acción indebida en un proceso de contratación pública. Esa es la forma más eficaz y más eficiente de combatir la corrupción y de promover la integridad en este ámbito tan crítico como es la contratación pública. Bueno, muchísimas gracias. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.